Vamos a dar comienzo a la clase inaugural de Formación Integral en Salud, Discapacidad y Calidad de Vida. Y de este título un poco largo yo quiero tomar dos o tres cosas. Primero, el paso de la salud a la discapacidad puede ser muy rápido. Ejemplo, un accidente de tránsito, que me pone rápidamente a estar en pleno estado de salud, a tener algún grado de discapacidad. Por ejemplo, una enfermedad neurológica como un accidente cerebrovascular. Y un poco la idea de la rehabilitación, que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con que esa discapacidad me limite lo menos posible en mi actividad cotidiana. Es decir, la rehabilitación tiene que ver con recuperar función, no necesariamente ponerme en el punto previo al que yo estaba antes de tener un accidente, pero sí lograr que con otras habilidades yo me pueda reintegrar absolutamente a mis actividades cotidianas. Ejemplo, una persona que queda por un accidente parapléjico puede hacer una vida prácticamente normal, puede ser independiente, autónomo, puede manejar un vehículo, puede viajar en avión, etc. Y esto es lo que hace la rehabilitación. Y otro punto que me parece importante enfatizar es la calidad de vida. Durante muchos años los médicos estábamos entrenados en tratar de que la sobrevida de las personas fuera mayor, y esto está bueno. El siglo pasado la expectativa de vida era 50 años, después aumentó a 60, 70, 80, y eso está bien. Pero tan importante como eso es la calidad de vida. Es decir, está bueno vivir más, pero está bueno vivir mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Es tan importante tener cantidad de vida como tener calidad de vida, y de eso se ocupa un poco la charla de hoy. Y todo este título largo se puede resumir en una palabra que es rehabilitación, y eso es lo que hacemos aquí en la Clínica Basilea: rehabilitar a los pacientes para que logren la máxima funcionalidad, la máxima independencia, de esa manera puedan reinsertarse a su vida cotidiana y lograr la mejor calidad de vida que se pueda. Y si bien la rehabilitación como especialidad médica en nuestro país es relativamente joven, la rehabilitación en sí es tan vieja como el hombre mismo. Fíjense que ya en el 2830 a.C., en tumbas egipcias hay bajorrelieves de bastones, es decir, ya los egipcios usaban bastones para ayudarse a caminar. Y también en el 400 a.C., hay en jarrones que están en museos pilones. Pilones, como ustedes saben, son unos equipamientos que se usan para permitirle caminar a los pacientes amputados. Es el paso previo a la pierna ortopédica. Es decir, estamos hablando de 400 años antes de Cristo y ya había pilones, es decir, la gente de alguna manera trataba de rehabilitarse. Pero bueno, en la historia no siempre se buscó rehabilitar a la gente. Los pueblos nómades de América abandonaban a los inválidos, y ustedes conocen bien la historia de los espartanos, que a los chicos que nacían con discapacidades los dejaban morir o los tiraban del monte Taygeto. Esto por lo menos es lo que dice la leyenda. Ahora bien, el auge de la rehabilitación es mucho más reciente y viene de la mano de las guerras, de las posguerras. Las posguerras dejaban una enorme cantidad de personas y de soldados discapacitados, con amputaciones, con lesiones graves, etc. Y también la rehabilitación toma mucho impulso con las epidemias de polio de los años 40 y 50 del siglo pasado. Pero fíjense que recién en 1949 Octavio Fernández crea la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación en nuestro país, o sea, hace relativamente. Y los inicios de la rehabilitación tienen que ver, en principio, con la aparición de la fisioterapia entre los años 30 y 40. La fisioterapia, como ustedes saben, es el empleo de agentes físicos para tratar diversas dolencias o enfermedades, como puede ser el calor, el frío, la onda corta, las ondas electromagnéticas, etc. También la rehabilitación tiene que ver con ejercicios, con movilización, y de ahí viene el nombre de la etimología de la palabra kinesiología. Kinetos es movimiento. Entonces la kinesiología es aplicar el movimiento en el tratamiento de diversas dolencias. Y la fisioterapia implica el uso de terapias térmicas,
uso de la electroterapia. Ustedes saben que la electricidad se usa para estimulación, eso se llama electroestimulación. También se usa para generar analgesia y eso se denomina electroanalgesia. La recreación también tiene que ver con la rehabilitación, la recuperación y la mejoría en la calidad de vida. Y fíjense que recién en 1957, o sea, es un pasado relativamente reciente para lo que es historia de la medicina, Zamudio publica el primer libro de fisiatría en México. Y recién en 1960 se funda el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que es el que empieza la formación de médicos y fisiatras en nuestro país. Más adelante se introduce en la rehabilitación la terapia ocupacional, que tiene que ver con entrenar a los pacientes en las actividades de la vida diaria, mejorar su comunicación, mejorar su independencia en el vestido, en la higiene, etc. También se incorpora la rehabilitación del lenguaje, que es lo que hacen los fonoaudiólogos. Se incluye el consejo vocacional y la readaptación laboral de estos pacientes. Y recién en 1970 aparece la primera escala de valoración funcional, tanto física como psicológica y social, por parte del doctor Álvaro Ferrari Forcade del Uruguay. Y por último, y no por último de menor importancia, la incorporación de la psicología en el tratamiento de todos estos pacientes. Y un área de trabajo muy importante que hemos desarrollado mucho en la clínica es la ventilación mecánica crónica o ventilación mecánica prolongada. La ventilación mecánica prolongada o crónica no es una cosa nueva. Tiene su auge en la epidemia de polio de los años 50, donde la polio, cuando compromete la función vulvar, compromete la descarga de los centros respiratorios y conduce a insuficiencia respiratoria crónica, y en ese momento se trataban con estos aparatos que ya no se usan más, que son pulmotores, pero bueno, acaba en una sala repleta de pulmotores y de pacientes con secuelas de polio. La ventilación mecánica, como uno la conoce en el agudo, es muy distinta del paciente crónico. El paciente crítico actual ventilado no tiene nada que ver con la imagen anterior, sino que es un paciente mucho más complejo, muy invadido. Fíjese, este paciente está conectado a un respirador, tiene varias bombas de infusión, tiene un balón de contrapulsación aórtica, es decir, son pacientes muy invadidos, que se le da un soporte vital muy complejo, en los cuales la calidad de vida es inexistente porque son pacientes que están sedados. Esto no tiene que ver con la ventilación crónica, que es lo que hacemos nosotros, sino que nosotros necesitamos un paciente despierto, colaborador, como para poder rehabilitarlo y descomplejizarlo, como vamos a ver más adelante. ¿Y qué tan frecuentes son estos pacientes que por alguna razón quedan dependientes de la ventilación mecánica y están ventilados de manera crónica? ¿Son muy frecuentes? ¿Son poco frecuentes? Bueno, uno diría que son ni tanto ni tampoco. Estos son pacientes que por alguna enfermedad grave, posoperatorios o enfermedades médicas, quedan dependientes de ventilación mecánica y se internan en este tipo de centros para tratar de desvincularlos de la ventilación mecánica. Y esto es lo que nos pasó a nosotros desde el año 97, cuando empezamos con esto, hasta está registrado hasta el año 2018. Fíjense cómo se empieza con muy poquitos pacientes, 3, 8, 6 pacientes por año, y después empieza a aumentar rápidamente la cantidad de pacientes que ingresan, y esto le pasa al resto de los centros que se ocupa de desvinculación de la ventilación mecánica, les pasará algo parecido a nosotros. Lo real es que en este lapso internamos 911 pacientes con ventilación mecánica prolongada. ¿Y cuál fue la distribución de acuerdo a las patologías? Es lo que indica el gráfico. Fíjense que nosotros, mayoritariamente los pacientes que llegan ventilados de manera crónica o con desvinculación dificultosa de la ventilación mecánica, la mayoría son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, prácticamente la tercera parte de estos pacientes. Hay un porcentaje interesante de pacientes con accidente cerebrovascular, hay un 14% de pacientes neuromusculares, un 11% de pacientes con enfermedades del sistema nervioso central distintas a la patología vascular, y bueno, después hay misceláneas, insuficiencia respiratoria posoperatoria, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros nos planteamos con estos pacientes que vienen de estancias prolongadas en terapias intensivas, que están tracostomizados, muchos de ellos dependientes de ventilación mecánica? El objetivo final es que el paciente se vaya a la casa. Pero claro, no es fácil que un paciente en estas condiciones vaya directamente de la unidad de terapia intensiva al domicilio. Entonces es necesario, en muchos casos,
que el paciente antes de ir a domicilio, que insisto, este es el principal objetivo que tenemos nosotros, decía que antes de ir al domicilio pase por una unidad de rehabilitación con el afán de descomplejizarlo, de rehabilitarlo, de que el paciente sea lo menos dependiente de terceras personas y que se pueda adaptar más rápidamente a su medio habitual. Pero claro, cuando uno transita este camino, tiene que estar dispuesto a perder algunas cosas. Obviamente, los recursos médicos y los costos en una unidad de terapia intensiva nada tienen que ver con lo que yo puedo encontrar en una unidad de rehabilitación y mucho menos en el domicilio. Es decir, yo cuando me alejo de la terapia intensiva y paso a una clínica de rehabilitación, estoy perdiendo recurso médico, estoy perdiendo tecnología y tengo menos costos. Y cuando llego al domicilio, tengo mucho menor recurso médico, mucho menor tecnología y mucho menor costo. Pero así como resigno cosas, al pasar de la terapia intensiva a una unidad de rehabilitación y por último al domicilio, gano algo muy importante y que es calidad de vida. Si ustedes recuerdan, la imagen del paciente ventilado en terapia intensiva era un paciente que no tenía calidad de vida, de hecho tiene que estar con pseudoanalgesia. Es decir, cuando el paciente pasa de la terapia intensiva a una unidad de rehabilitación, ya gana en calidad de vida, va a estar despierto, va a empezar a sentarse, si podemos va a empezar a caminar, va a empezar a hablar, va a empezar a comer, va a empezar a respirar solo, y eso claramente redunda en una mejora en la calidad de vida. Y por supuesto la calidad de vida va a ser máxima cuando llega al domicilio. Por eso el objetivo básico del paciente cuando sale de la terapia intensiva y pasa por una unidad de rehabilitación, el objetivo, insisto, básico es que el paciente llegue a su domicilio. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a tener la mejor calidad de vida. ¿Y de qué manera tratamos de alcanzar estos objetivos? Bueno, nos planteamos varias cosas. La primera es descomplejizar al paciente. ¿Qué es esto de descomplejizar al paciente? Estos pacientes que están periodos prolongados en terapia intensiva, 1 mes, 2 meses e incluso más, son pacientes que vienen muy invadidos, vienen traqueostomizados, muchas veces conectados a un respirador, vienen alimentados por una sonda de alimentación por la nariz, vienen con sonda vesical, a veces con vías periféricas, muchas veces con lesiones cutáneas por decúbito, con escaras. Entonces la idea es, en la medida de lo posible, ese paciente desvincularlo del respirador, sacarle la cánula de traqueostomía, sacarle la sonda de alimentación, sacarle la sonda vesical, y eso es lo que nosotros denominamos descomplejizar al paciente. Otra cosa que hacemos es tratar de incentivar la presencia familiar. Los pacientes cuando están en terapia intensiva tienen la mayoría de las veces una presencia familiar muy limitada. Cuando pasan este tipo de centros, la idea, en la medida de lo posible, es que el familiar esté presente. Esto ayuda en la rehabilitación y sin dudas mejora la calidad de vida de estos pacientes. Los tratamos de sacar de la cama. El paciente que viene de terapia intensiva en general viene de semanas de estar acostado y no salir de la cama. Lo primero que hacemos nosotros con estos pacientes, en la medida de sus posibilidades, es sacarlo de la cama. Lo pasamos a una silla de rueda, así esté con el respirador, no interesa, pero vamos cambiando la actitud de este paciente. Es muy distinto ver un paciente con respirador acostado que verlo sentado, colaborador, tratando de interactuar, etc. Hay varias cosas que limitan la calidad de vida de estos pacientes. Una de ellas es la imposibilidad de comunicarse. Son pacientes lúcidos que por tener una cánula de traqueostomía no pueden hablar y la imposibilidad de comunicarse realmente les resta mucha calidad de vida. Entonces, intentamos que se comuniquen, tenemos varias maneras de hacerlo, tenemos plantillas de comunicación, como vamos a ver más adelante, y en la medida de lo posible, muchos de estos pacientes, aún con una cánula de traqueostomía, pueden fonar y siempre que podemos lo hacemos porque esto sin dudas radica en una mejoría en la calidad de vida. Y otra cosa que disminuye la calidad de vida de estos pacientes es no poder comer. Entonces, tratamos de rehabilitar la deglución para que el paciente empiece a comer por boca y se le pueda sacar la sonda de alimentación. Estos pacientes, aunque no tengan una enfermedad neurológica subyacente, muchas veces por el mero hecho de tener una cánula de traqueostomía colocada, desarrollan dificultades en la deglución, alteraciones en la deglución. Entonces, un capítulo muy importante en la rehabilitación de estos pacientes es rehabilitar la deglución para que puedan comer. Si el paciente empieza a comunicarse, empieza a comer, sin duda cambia la calidad de vida. La rehabilitación muscular es muy importante. Estos pacientes vienen muy débiles, tienen una entidad que se conoce como polineuropatía del paciente crítico, que son los pacientes que están con estancias prolongadas en terapias intensivas, quedan muy débiles.
Entonces es importante sentarlos, que mejoren el equilibrio de tronco, que empiecen a pararse, que intenten caminar, y esto también es sumamente importante. O sea, tratar de que se paren en las paralelas, que traten de empezar a caminar, y eso los mejora mucho. Y por último, tratar de que sean lo más independientes posibles en ABD. ¿Qué es ABD? Son actividades de la vida diaria. Que el paciente pueda empezar a comer solo, que pueda vestirse solo, que pueda higienizarse solo, y todo eso hace que el paciente se sienta mucho mejor y aumente significativamente su calidad de vida. ¿Y cuáles son las áreas de trabajo y los profesionales que se desempeñan en ellas? Uno es la kinesiología motriz. Los kinesiólogos motrices son los encargados de que el paciente empiece a sentarse, empiece a ejercitar sus músculos, empiece a pararse, empiece a caminar. Otra área de fundamental importancia es el kinesiólogo respiratorio, que es el que lleva adelante el protocolo de weaning o desvinculación de la ventilación mecánica, y una vez que el paciente está desvinculado de la ventilación mecánica, empieza el proceso por el cual el objetivo final es conseguir retirar la cánula de traqueostomía. Las fonoaudiólogas lo que hacen es no solo intentar rehabilitar la comunicación del paciente, sino también rehabilitar su deglución. En nuestra clínica las fonoaudiólogas rehabilitan no solo la comunicación, sino también la deglución. Las terapistas ocupacionales, que son las que se encargan de que el paciente pueda mejorar su esfera cognitiva, que pueda ser cada vez más independiente en las actividades de la vida diaria, como puede ser que se puedan vestir solos, que puedan comer solos, que puedan higienizarse solos. El área de nutrición es muy importante. Estos pacientes muchas veces vienen con déficit nutricionales graves, productos de estancias muy prolongadas en terapias intensivas y de enfermedades subyacentes muy graves. O sea que la nutrición es un punto clave en la recuperación de estos pacientes. Y por supuesto enfermería. El enfermero es el que está al lado del paciente permanentemente. Es decir, el médico lo ve un rato y después no lo ve hasta el otro día. El enfermero está las 24 horas y tiene una importancia vital en la recuperación de estos pacientes. ¿Y cuáles son las áreas que comprende la kinesiología motriz? En primer lugar, la fisioterapia, que habíamos visto que tiene que ver con el empleo de agentes físicos en el tratamiento. Y esto tiene que ver con la crioterapia, que es el frío, la termoterapia, la presoterapia, que es la aplicación de presión para reducir edemas, la magnetoterapia, que se usan ondas magnéticas para tratar de diversas dolencias inflamatorias, etc. La electroterapia, que vimos que la electricidad se puede usar como electroestimulación o como electroanalgesia. La hidroterapia, la mecanoterapia, el FES, que es la estimulación eléctrica funcional. Es decir, dentro de la kinesiología motriz hay un capítulo muy importante que es el empleo de agentes físicos. Por supuesto, el fortalecimiento muscular, como habíamos visto, estos pacientes son pacientes que llegan muy débiles después de estancias muy prolongadas en terapia intensiva. Tan débiles que a veces el paciente no se puede quedar sentado. Es decir, si a uno de estos pacientes lo trata de sentar, se va a ir para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, porque ha perdido la fuerza de los músculos que le permiten sedestar adecuadamente. También dentro del área de la kinesiología motriz es el entrenamiento en las transferencias, que el paciente pueda hacer los pasajes desde la cama a la silla de manera autónoma. Esto es especialmente importante en los pacientes parapléjicos, aquellos pacientes que han tenido una lesión medular y que han quedado parapléjicos y esta lesión es irreversible. Un capítulo sumamente importante para garantizar su autonomía e independencia es que el paciente solo pueda transferirse de la cama a la silla, de la silla al inodoro o al baño o lo que fuere. Es decir, esto es un capítulo que no es menor, sino que es de gran importancia. Y después, por último, tratar de que el paciente empiece a pararse. Estos pacientes cuando están solo una semana acostado pierden el reflejo de ortostatismo. Es decir, estos pacientes, si uno los para de golpe, se hipotensan y se hipotensan severamente. Este reflejo de ortostatismo que se pierde con solo 1 o 2 semanas de estar en cama, hay que ir recuperándolo lentamente. Entonces existen camillas que van adoptando la posición vertical muy lentamente, dando tiempo que el paciente no se hipotense y recupere este reflejo. También hay sillas que también hacen lo mismo, que hacen que el paciente se vaya parando muy lentamente, y una vez que el paciente recupera fuerza muscular, recupera el reflejo de ortostatismo que había perdido, empieza a pararse al principio
con la asistencia del kinesiólogo y por último de manera autónoma. Y poder bipedestar es el paso previo a poder caminar. Entonces cuando el paciente empieza a bipedestar y lo tolera, empieza entonces a caminar en paralelas. Si en paralelas se desempeña adecuadamente, empieza a caminar con un andador, después con un trípode, un bastón y por último, si se puede, llega a la marcha autónoma. Y nuestros kinesiólogos respiratorios juegan un rol fundamental porque nosotros tenemos muchos pacientes ventilados de manera prolongada. Son quienes manejan la ventilación mecánica, ponen los modos ventilatorios en el respirador, los van modificando de acuerdo a la respuesta del paciente. Si estos pacientes son muy broncorreicos, ellos se encargan de hacer una adecuada toilette bronquial, porque si el paciente tiene muchas secreciones es difícil de ventilar. Son los que están los que llevan adelante los protocolos de desvinculación de la ventilación mecánica, es decir, sacar el respirador a un paciente no siempre es desconectarlo y ver qué pasa, sino que hay una serie de pasos, distintos tipos de modos ventilatorios para que disminuir el trabajo ventilatorio, es decir, todo esto está debidamente protocolizado para que el proceso de desvinculación mecánica sea lo más corto posible. En algunas ocasiones se pueden hacer ejercicios para mejorar la capacidad respiratoria, para mejorar la fuerza de los músculos respiratorios. Estos pacientes que están muy débiles, producto de la polineuropatía del paciente crítico, también tienen débiles sus músculos respiratorios. Y en algunos pacientes escogidos, como son los lesionados medulares altos, muchas veces ejercicios de resistencia pueden mejorar la fuerza de contracción muscular de los músculos respiratorios y de este modo acortar el tiempo de weaning, de desvinculación de la ventilación mecánica. Cuando el paciente está avanzado en el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, empieza a hacer pruebas de ventilación espontánea. Por protocolo, los pacientes se los deja respirar solos progresivamente con los controles adecuados de oximetría, muchas veces de capnografía, etcétera, y por supuesto el control clínico, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la mecánica de ventilatoria, etcétera. Y si el paciente logra estar respirando espontáneamente durante 12 horas, durante 3 noches seguidas se lo conecta electivamente. Es decir, por más que el paciente haya pasado bien todo el día respirando solo, por protocolo 3 noches se los conecta al respirador electivamente y en la 4ª noche se lo deja dormir sin respirador. Por supuesto, a estos pacientes hay que controlarlos, hay que monitorizarlos. Muchos de ellos se les hace saturometría nocturna para ver que no tengan desaturaciones durante la noche. Hay algunos de estos pacientes que pueden tener como causa de fracaso en la desvinculación de la ventilación mecánica alteraciones en el drive de los centros respiratorios, alteraciones en el control ventilatorio, y para ello empleamos una prueba que ustedes habrán estudiado en fisiología, que es la P01. Hay pacientes que tienen alteraciones en el trabajo ventilatorio, entonces el trabajo ventilatorio se puede evaluar y medir a través de balones esofásicos y gástricos, y de esa manera ver cuál es el comportamiento y cuál es el trabajo ventilatorio que están desarrollando. Y bueno, si todo esto va bien, el paciente empieza a hacer pruebas de deglución, que las hacen los kinesiólogos respiratorios junto con las fonoaudiólogas, y pruebas de fonación. Y si todo esto conduce a buen puerto y el paciente tiene una deglución aceptable, protege su vía aérea, es decir, que la saliva que él mismo produce la trague adecuadamente y vaya al estómago y no se vaya para el pulmón. Bueno, en ese caso, si el paciente está apto, se procede a la decanulación y es ahí cuando, en general, termina la tarea de los kinesiólogos respiratorios. ¿Y cuál será el campo de acción de la terapia ocupacional? En principio, las terapistas ocupacionales hacen una valoración funcional del paciente, de qué habilidades perdió producto de esta enfermedad grave que lo llevó al centro de rehabilitación. Los equipan para evitar posturas viciosas. Muchas veces estos pacientes vienen con actitudes en flexión en los miembros superiores o inferiores, y el equipamiento adecuado hace que el paciente revierta posturas viciosas o evita que las adquiera. Trabajan en la motricidad fina en los miembros superiores.
trabajan en la estimulación y reeducación cognitiva. Muchas veces estos pacientes vienen con algún grado de deterioro cognitivo y es parte de la tarea del terapista ocupacional reeducarlo desde este punto de vista cognitivo. Lo valoran al paciente y diseñan ortesis y elementos de apoyo. Trabajan en el entrenamiento para la independencia en las actividades de la vida diaria, es decir, el terapista ocupacional tiene que lograr, o por lo menos tiene que ser su objetivo, que el paciente sea lo más independiente en las actividades de la vida diaria, que sea capaz de higienizarse solo, de vestirse solo, de comer solo, y eso es lo que denominamos actividades de la vida diaria. Y tiene un rol fundamental el terapista ocupacional en la terapia asistiva. Los dispositivos de terapia asistiva son dispositivos de baja y alta tecnología que permiten, entre otras cosas, la comunicación alternativa, el aprendizaje, la estimulación cognitiva, y estos métodos de terapia asistiva son sumamente importantes porque la imposibilidad de comunicarse es un freno muy importante en muchos de estos pacientes. Ejemplo, los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica muy avanzada, a veces han perdido toda posibilidad de movimiento, salvo en los movimientos oculomotores. Y con el dispositivo asistivo adecuado, estos pacientes pueden manejar una computadora, pueden manejar el mouse, pueden hacer clic, pueden escribir usando la motricidad de los ojos nada más. Y esto es un ejemplo de tecnología asistiva. Y el campo de acción de la fonoaudiología no es solamente la fonación y la audición, sino que abarca también algunas otras cosas. Pero sí, tiene que ver con la estimulación del lenguaje. Muchos de estos pacientes, motivos de accidentes cerebrovasculares, quedan afásicos, y uno de los campos de la fonoaudiología es la rehabilitación de las afasias, también el tratamiento de las apraxias, el entrenamiento de la voz. Pero no solo las fonoaudiólogos trabajan en la esfera del lenguaje expresado o de comprensión, sino que trabajan en la deglución. Muchos de estos pacientes, como resultado de una enfermedad neurológica o por el solo hecho de tener una traqueotomía, desarrollan alteraciones en la deglución. Y un campo muy importante de la fonoaudiología es la rehabilitación de la deglución. Como habíamos visto un poquito antes, la imposibilidad de deglutir y la imposibilidad de hablar en estos pacientes le limita severamente la calidad de vida. O sea, recuperar el lenguaje, recuperar la deglución tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida. Y la rehabilitación de la deglución tiene que ver con la estimulación térmica, le hacen una escarcha fría para ir recuperando todos los receptores de la deglución. Se usa el Blue Test. El Blue Test es un test muy sencillo de hacer. Al paciente que se le va a estudiar la deglución, inicialmente lo que se le hace es teñir las secreciones salivales de azur, desinflar el manguito de la cánula de traqueostomía, o sea que el paciente va a poder tragar y no va a tener protegida la vía aérea. El balón de la cánula de traqueostomía lo que hace es, al estar inflado, prácticamente sellar la tráquea e impedir que cualquier secreción que venga desde la vía digestiva, desde la boca, pueda pasar al pulmón. Cuando uno hace un Blue Test, lo que hace es desinflar el balón de la cánula de traqueostomía, o sea, dejar sin protección a la vía aérea, pintarle la saliva de azul y después de unos minutos aspirar secreciones, y esto lo hace el kinesiólogo respiratorio, y ver qué es lo que pasaron con esas secreciones respiratorias. Si las secreciones respiratorias vienen de azul, la cosa no funciona bien porque está pasando saliva a la vía aérea, y si las secreciones vienen sin teñirse de azul, quiere decir que el paciente está protegiendo su vía aérea y por lo menos está deglutiendo bien su saliva. Un paso más adelante sería hacer una evaluación bedside, es decir, al lado de la cama del paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir teñirle alimentos de color azul y pedirles que los traguen. Si uno recoge secreciones azules de la vía aérea, quiere decir que este paciente está tragando mal, es una evaluación bedside que ha salido mal. Si el paciente, yo le tiño en los alimentos, lo hago tragar y después aspiro secreciones, o el kinesiólogo respiratorio aspira las secreciones respiratorias y no vienen teñidas de azul, es una manera grosera de ver que la deglución está aceptablemente conservada. En los pacientes traqueotomizados el capítulo de fonoaudiólogos es muy importante, con ejercicios respiratorios,
entrenamiento fonorrespiratorio, ejercicios de aducción cordal, sensibilización de todo lo que es la encrucijada aéreo-digestiva, etcétera, y este es un área de trabajo muy importante. Pero si uno quiere evaluar adecuadamente la deglución, en realidad no debería quedarse solamente con el Blue Test o con la evaluación bedside de la deglución. Debería apelar a estudios más objetivos, y en ese sentido los dos que nosotros más usamos es la videofluoroscopía de la deglución, que es un estudio radiológico. Se le hace comer al paciente diferentes consistencias de alimentos, alimentos semisólidos, alimentos blandomecánicos, líquidos con distinto grado de espesamiento. Todos esos alimentos y líquidos van teñidos de una sustancia con contraste radiológico, y mientras van tragando se van filmando fluoroscópicamente. Esa es la videofluoroscopía de la deglución, que es un elemento o un método objetivo de evaluar la deglución. Y nosotros lo que hacemos en la clínica es la FES, que es el estudio endoscópico de la deglución. A través de un videoendoscopio que se coloca en la nariz y se queda acechante mirando la laringe, el paciente nuevamente come distintas consistencias, semisólidos, alimentos sólidos, líquidos con distinto grado de espesamiento, y todos ellos van teñidos de azul. O sea que uno lo que hace es ver cuando el paciente traga, y va filmando mientras traga, y va a ver si el alimento o el líquido queda retenido en lugares anormales, si pasa a la vía aérea, si invade la glotis o el vestíbulo laringio, y es una manera objetiva de ver cómo el paciente está deglutiendo. Es decir, una aproximación inicial a cómo el paciente traga es hacer el Blue Test o la prueba bedside, pero si uno quiere estar seguro, tiene que hacer o una videofluoroscopía de la deglución o un estudio endoscópico de la deglución, que es lo que se denomina FES por sus siglas en inglés. Y habíamos dicho que estos pacientes que tienen estancias muy prolongadas en terapia intensiva, con enfermedades muy graves que los han puesto al borde de la muerte, muchas veces vienen con severos problemas en la nutrición. Bueno, quizás no tan severos como este señor que está esperando a la esposa, pero muchos de ellos vienen desnutridos. Entonces, la nutrición es un capítulo muy importante. Las nutricionistas hacen una evaluación inicial con parámetros antropométricos, con el peso del paciente, con el índice de masa corporal, pliegue tricipital, etcétera. Y aparte de esta evaluación clínica, hay una evaluación humoral bioquímica que tiene que ver con medir ciertos parámetros como son la albúmina, la prealbúmina, el recuento linfocitario, la transferrina, etc. Y estos pacientes, cuando empiezan a ganar la vía oral, no son pacientes que de entrada van a comer un bife de costilla. Es decir, son pacientes que uno tiene que ir adecuándole la dieta, hacer una dieta homogénea para que sea fácil de tragar. Hay que recordar que son pacientes que tienen trastornos deglutorios, que están muy debilitados, entonces uno va haciendo consistencias fácilmente digeribles y fácilmente deglutibles. Y esto tiene que ver entonces con la adecuación de la consistencia según el requerimiento de cada paciente. Y claro, cuando este paciente empieza a ganar la vía oral, son pacientes que aparte tienen un aporte enteral por una K108, que son las sondas de alimentación nasoenteral, o directamente por una gastrostomía. En la medida que este paciente empieza a aumentar su ingesta calórica por boca, la nutricionista le va bajando el aporte por vía enteral hasta que el paciente garantiza una cantidad de calorías ingeridas por vía oral adecuada, y en ese momento es cuando se le puede sacar la sonda. Claro que cuando el paciente está por ir al domicilio, como estos pacientes muchas veces se van con algún tipo de consistencia adecuada, hay que instruir a la familia e incluso al paciente para el manejo de estas consistencias en el domicilio. ¿Y qué podemos decir de enfermería? El accionar del enfermero es vital en el proceso de recuperación de estos pacientes. El enfermero es el que va a ejecutar todas las instrucciones de todas las áreas, del médico, del kinesiólogo respiratorio, motor, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, nutricionista, etc. Es decir, es la vía final común de todas estas indicaciones. De ahí la importancia de la enfermería. Los enfermeros también trabajan en la reeducación del control de esfínter de estos pacientes. Estos pacientes muchas veces vienen con pérdida del control de esfínter. Son los que instruyen y supervisan al paciente en lo que es higiene mayor y el baño. Es decir, los enfermeros están, entre otras cosas, abocados a que el paciente logre
independencia en el vestido, logre independencia en la higiene, en el baño. Son fundamentales a la hora de prevenir y tratar las lesiones por decúbito. Los lugares que tienen buena enfermería, en esos lugares los pacientes no se escaran, y la aparición de una lesión cutánea por decúbito, de una escara, es realmente un dolor de cabeza y, aunque parezca mentira, aumenta significativamente la mortalidad de estos pacientes. Y por último, la asistencia en la independencia en las actividades de la vida diaria, es decir, supervisan e instruyen al paciente para que pueda comer solo, para que se pueda vestir solo, para que se pueda higienizar solo. Es decir, la tarea de enfermería en el proceso de rehabilitación del paciente es vital, fundamental. Y uno de los limitantes que deteriora la calidad de vida es la imposibilidad de comunicarse del paciente. El paciente que está con traqueostomía, que está lúcido y no puede hablar, realmente eso hace que se sienta bastante mal. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de que el paciente pueda comunicarse por vías alternativas, y tenemos plantillas de comunicación donde el paciente puede, con el abecedario, armar frases, o tenemos ya preimpresos algunas situaciones, como puede ser que le duela algo, que tenga frío, que tenga calor, que tenga hambre, que le duela algo. Es decir, con estas plantillas de comunicación, de alguna manera inicialmente se subsana el problema. Pero el fin último es que el paciente pueda hablar, no solamente comunicarse a través de plantillas. Y aunque esté traqueostomizado, hay técnicas que permiten que el paciente hable. ¿Y esas cuáles son? Una es la insuflación de aire por la cánula subglótica, la otra es el desinflado parcial del manguito de la cánula de traqueostomía, que es lo que se conoce como ventilación a fuga. El otro es el empleo de columnas fenestradas, que no usamos demasiado, y el otro las válvulas de fonación. La insuflación de aire por el puerto subglótico tiene que ver con lo siguiente. Esta es una cánula de traqueostomía que tiene un dispositivo de aspiración subglótica, que es esa línea verde que ven allí, esa tubuladura verde que ven ahí, que, como ustedes pueden ver, esa tubuladura queda justo por encima del balón de la cánula de traqueostomía. Es decir, si yo insuflo aire por esa vía, el aire no va a poder ir hacia el pulmón porque está el balón de la cánula de traqueostomía, y va a ir hacia arriba de manera retrógrada, va a hacer vibrar las cuerdas vocales y le va a permitir al paciente, aún estando con respirador, con balón de la cánula de traqueostomía inflado, le va a permitir fonar. Las otras técnicas tienen que ver con el desinflado parcial del manguito, que es lo que se llama ventilación a fuga, y consiste en lo siguiente. Lo que se hace es desinflar parcialmente el balón de la cánula de traqueostomía, de modo tal que cuando el respirador insufla aire al pulmón, como el balón de la cánula de traqueostomía está parcialmente desinflado, parte del aire, en vez de ir al pulmón, asciende de manera retrógrada y fuga. Por eso se llama ventilación a fuga. Al fugar, hace vibrar las cuerdas vocales y le permite al paciente fonar. La otra técnica es el uso de válvulas fenestradas, que no usamos demasiado, y lo otro son válvulas de fonación, que son válvulas que se colocan ya cuando el paciente está sin ventilación mecánica en la cánula de traqueostomía, y estas válvulas hacen que el aire pueda entrar por la cánula de traqueostomía, pero al salir se cierra una válvula y el aire forzado a subir hacia la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. Por supuesto, cuando se coloca una válvula de fonación, el balón de la cánula de traqueostomía tiene que estar completamente desinflado. Por supuesto, la calidad de voz con las diferentes técnicas de fonación no es la misma, pero permite al paciente comunicarse y hablar, como vamos a ver a continuación. Este es un paciente que está traqueostomizado y ventilado y va a hablar con la técnica de fonación de aire por puerto subglótico. Van a notar que la calidad de voz no es óptima, pero le permite comunicarse. Que me están haciendo me gusta mucho, porque por lo menos no me esfuerzo mucho para hablar, me hago entender, me hago escuchar, pero no es lo normal, no es la natural, pero realmente estoy muy satisfecho. En este caso es una paciente ventilada en domicilio y va a emplear para hablar la técnica de ventilación a fuga, y fíjense cómo cambia la calidad de la voz. Hola, soy Leticia y bueno, mi problema es ELA y uso el disparador. Y por último, el paciente que mostrábamos en la primera filmación, ahora ya fonando con
una válvula fonatoria, y fíjese cómo cambió su calidad de voz de manera radical. En mi dolencia he tenido 2 ayudantes, aparte de Dios, mis 2 hijos. Han sido para mí 2 ayudantes o 2 ángeles que me las mandó Dios. Los mandó Dios, perdón. Aparte, tengo a los 2 amigos, Nicolás y, Emiliano, que me pusieron la voz, me dieron la voz. Eso también. Y habíamos dicho que la clínica de rehabilitación tiene que ser un puente entre la terapia intensiva y el domicilio. Este es el caso de una paciente que tiene una enfermedad neuromuscular muy infrecuente, que se llama enfermedad de Dejerine-Sottas, que aparte de ocasionarle una severa alteración de su caja torácica, tenía una severa escoliosis, esa escoliosis más la enfermedad muscular que tenía, que le generaba debilidad de los músculos respiratorios, la condicionaba a una insuficiencia respiratoria muy severa que la llevó a estar traqueostomizada y ventilada de manera mecánica. Fíjese que aquí está ella con una cánula de traqueostomía y conectada a un equipo de ventilación mecánica. Y de resulta de su enfermedad neuromuscular y su alteración en la columna, esta paciente tenía un defecto espirométrico restrictivo muy grave, que fue la que le llevó a insuficiencia respiratoria crónica y a la necesidad de estar traqueostomizada y ventilada. Fíjense la espirometría de esta paciente, su capacidad vital teórica está en ese punto verde que señala la flecha, y fíjense cuál es su capacidad vital actual. Es esa que está ahí. Fíjese, hay una gran caída en la capacidad vital producto de su enfermedad neuromuscular y en parte de la alteración de su columna vertebral. Y esto es lo que la llevó a ventilación mecánica, y por eso está traqueostomizada y conectada a un respirador. Pero en el caso de esta paciente pudimos avanzar con el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica. Se la trató con un método de ventilación no invasiva, y eso nos permitió sacarle la cánula de traqueostomía y mandarla a la casa con ventilación no invasiva. Y a la derecha se ve la misma paciente cuando venía a rehabilitarse de manera ambulatoria, ya sin su cánula de traqueostomía. Y bueno, esto es un claro ejemplo como la paciente estuvo en terapia intensiva, vino muy compleja, vino traqueostomizada, ventilada, se la pudo desvincular de la ventilación mecánica, se la pudo decanular y se la pudo mandar a la casa en las mejores posibilidades que su enfermedad permitía. Pero fíjense que realmente ha sido un logro importante. Y aunque los pacientes no se puedan desvincular de ventilación mecánica, eso no debiera ser un impedimento para rehabilitarlos desde el punto de vista muscular. Fíjense, esta es una paciente portadora de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy grave, muy avanzada, y está traqueostomizada, conectada a un respirador, con oxígeno y caminando con su andador. Es decir, nada debe limitar la rehabilitación de estos pacientes. Hay que intentarlo todo. Y los cuidados paliativos tienen un lugar no menor en el tratamiento de estos pacientes. Muchos de ellos tienen dolor, tienen disnea. Actualmente no se puede permitir que ningún paciente tenga dolor ni ningún paciente tenga disnea. Nosotros lo podemos manejar farmacológicamente. Muchos de ellos tienen ansiedad, depresión. El acompañamiento psicológico y psiquiátrico juega un rol muy importante. Muchos de ellos tienen perturbación del sueño, y todo esto hay que atenderlo porque redunda en una mejora en la rehabilitación de estos pacientes. Y hay que educar a la familia. Estos pacientes muchas veces van a la casa con una condición que no era la previa, es decir, muchos de estos pacientes, algunos lamentablemente tienen que salir con traqueostomía, algunos tienen que salir con ventilación mecánica a la noche y a veces durante todo el día. Pero bueno, el rol de la familia a la hora de externarse en estos pacientes es realmente muy importante. Y para terminar, algunas imágenes de pacientes que estuvieron internados en la clínica ya hace muchos años. Esta es una paciente con esclerosis lateral amiotrófica, traqueostomizada, ventilada, y bueno, su motricidad le daba como para pintar, y en terapia ocupacional así lo hacía. Este es otro paciente traqueostomizado y ventilado con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, también en terapia ocupacional haciendo cosas de pintura para distraerse y para mejorar su calidad de vida. Otra paciente ventilada de manera crónica, traqueostomizada, con su respirador por detrás de la silla de ruedas, festejando su cumpleaños con su hermana y con su amiga. Fíjense que
aún pacientes muy limitados, traqueostomizados, dependientes de un respirador, pueden tener una calidad de vida razonablemente buena. Y en definitiva, todo esto se trata de que el paciente salga de terapia intensiva, pase por el centro de rehabilitación, donde trataremos que salga lo menos dependiente posible y de alguna manera, con mayor o menor grado de complejidad, pueda irse a su casa a practicar el deporte que más le gusta. Y es así como este proceso largo, complicado, pero que rinde frutos y da muchas alegrías, algunos pacientes lo experimentan como si hubieran vuelto a nacer. Muchas gracias.